Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das en este día. A pesar de nuestras actividades diarias, oh Señor, aún quedan las horas antes que acabe este día. Estamos aquí reunidos para poder adquirir también conocimiento, sabiduría en tu palabra. Como creyentes necesitamos, oh Señor, alimentarnos de lo espiritual. Tu Hijo nos dijo: no solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Gracias, Señor, porque tenemos abierto este libro. Pedimos que nos hables a través de ello. Usa, Señor, a tu predicador. Dale gracia de comienzo a fin. En Jesús oramos todo esto. Amén. Quiero titular, hermanos, esta sección: Dios ha ordenado los tiempos de curación, derribar y edificar. Voy a repetir: Dios ha ordenado los tiempos de curación, derribar y edificar. La semana pasada solamente hemos tratado la primera parte de esta enunciación, tiempo de matar, y nos hemos quedado ahí. Creo que queda grabado en la serie, pero ahora vamos a ver otras circunstancias, porque el versículo 1 nos ha mostrado que hay un tiempo señalado para todo. Y si eso es cierto, si la semana pasada la palabra de Dios nos mostró todo lo que ocurre debajo del cielo, entonces dijimos que todo estaba preordenado. No tenemos un Dios que tiene que dirigirse por las circunstancias de los hombres, sino que nosotros estamos sometidos en este tiempo, y todos los eventos, hermanos, han de girar, han de completarse bajo la voluntad de Dios. Y dijimos que todo lo que estaba ocurriendo aquí era para la gloria de Dios y para su bien. Y este Dios que es omnisciente, este Dios que es sabio, ha diseñado que sea así. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, uno de los pasajes más hermosos que puede encontrar, dice de esta manera. Dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Si usted lo puede leer, dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Usted puede, a través de esto, hoy día vamos a hablar el tiempo de curar, el tiempo de la sanación física, el tiempo de la sanación espiritual, hermanos, está en ese tiempo de Dios. No está en el tiempo del hombre. Probablemente nosotros caminamos en el día a día, pero es Dios, hermanos, quien va a dar la sanidad, es Dios quien va a dar esa curación, como dice el texto, es Dios quien puede derribar, es quien Dios puede edificar. No ha sido sorprendente lo que la semana pasada hemos podido ver, el tiempo de matar, porque por algunos decían es legal, es ilegal, y en ambos sentidos incluso eso, hermanos, ha sido contemplado por Dios. Ahora, en las Escrituras tenemos muchos eventos, muchas circunstancias de hombres. Un hombre como José, en Génesis capítulo 50, versículo, nos enseña de cómo los hermanos de José, todo lo que hicieron con él. Eso, digamos, estaba en el plan de Dios o no estaba en el plan de Dios. Sí, hermanos, estaba contemplado, hermanos. Quiero que podamos abrir Génesis capítulo 50, versículo 20, dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Si tú piensas qué pasó con José, había celo de sus hermanos, había odio, y todo lo que hicieron con él. ¿Cómo Dios convirtió todo eso para que al final se llevara el propósito de Dios? Humanamente uno no pudiera comprender que sus propios hermanos eso hagan con José. Bueno, hermanos, dice que hay un tiempo para todo. Hoy día voy a hablar de manera general, no de manera específica, porque puede ser que muchos de ustedes hoy día no tengan la salud y han estado pidiendo mucho tiempo para que Dios les dé salud. Ahora, no voy a hablar de lo que llamamos o conocemos hoy día, de ese movimiento de sanidad,
vamos a decir, de aquellos que tratan de ver un Dios que se puede manipular. Si la Biblia dice, hermanos, que hay un tiempo de curación, entonces el Señor, hermanos, nos enseña que ese momento Dios lo ha determinado. Un evento como de José, hermanos, ha sido puesto por Dios para el bien de José, para el bien de una nación, pero para la gloria de Dios, porque Dios formaría un pueblo. Pero si un poco vamos al Nuevo Testamento, Pedro predica, vamos a decir, no de José, que fue maltratado por sus hermanos, echado a un pozo. El Nuevo Testamento nos habla, hermanos, del crimen atroz que se cometió en la historia, que tiene que ver con la muerte de Jesús, el hombre sin pecado. ¿Eso fue contemplado por Dios de eternidad? Bueno, la Biblia dice que sí. Vamos a ver entonces al Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Solamente este versículo para que podamos comprender lo que vamos a hablar en esta noche. Capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Si esto, hermanos, no estaba determinado o predeterminado por Dios, la muerte del Hijo de Dios, entonces, ¿de qué Dios estaríamos hablando? Hay un tiempo para todo, un tiempo para matar. Esta muerte fue, hermanos, un tiempo para una matanza ilegal, porque no fue una matanza justa. Incluso era Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado. José, Jesús, entonces están, hermanos, en el tiempo de Dios, vamos a decir, andando. Y nosotros tenemos que comprender de esa manera. No tiene que, vamos a decir, sorprendernos la muerte de un familiar, la muerte de un conocido, cómo murió, hermanos. Eso estaba en el tiempo de Dios. Ahora, nuestra confesión de Londres nos puede apoyar en el capítulo 3, donde dice al final, Dios no es autor de ese pecado. Dios lo ha visto, Dios sabe qué va a acontecer. Por eso dice, hay un tiempo de matar, hay un tiempo de curar, pero eso no hace a Dios responsable de ese pecado. Ahora, con Jesús sí hay hombres responsables. Si Pedro lo está predicando y si ustedes clavasteis en una cruz, no es sorpresa. Bien, vamos a seguir entonces en Eclesiastés capítulo 2, volvamos, y capítulo 2, versículo 24, algo que Salomón ha ido profundizando, ha sido lo que él nos dice, todo esto viene de Dios. Nosotros entramos en el reino por fe, por arrepentimiento, pero quiero que a través de Salomón está buscando inquirir, está buscando cómo encontrar gozo, cómo encontrar felicidad. Hasta aquí un Salomón todavía nos ha ido abriendo panorámicamente en todo lo que él se ha esforzado por entender lo que el hombre persigue. Pero en el capítulo 2, versículo 24, él ha mostrado que esto puede venir de Dios. No solamente el comer, el beber, no solamente el trabajo, sino que dice, esto viene de la mano de Dios. Entonces tenemos a Salomón diciéndonos, los eventos no son fortuitos, no son accidentales, todo viene de Dios. Todo, como hemos leído un versículo ahí también, en el capítulo 3, versículo 11, Dios lo ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y ahí las palabras, incluso nuestra salvación, hermanos, ha sido determinado por Dios en su tiempo para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y ahí empieza, hermanos, la vida, ahí empieza la felicidad. Ahora, si un Dios que no estuviera dirigiendo, vamos a ver, su historia, hermanos, sería un Dios de poca confianza. Siempre lo voy a decir de esa manera. No sería digno de que nosotros podamos creer. Pero si un Dios que dirige, controla cada evento, que dirige su historia, entonces te da, hermanos, esperanza a ti, para que tú puedas confiar en Él. Aunque pueda ser, hermanos, con salud, sin salud, vas a tener siempre esperanza. Lo que vimos la semana pasada fue el tiempo de matar y no pudimos seguir con el tiempo de sanar, y es lo que estoy introduciéndome ahora.
Y es lo que hoy día quiero abordar con ustedes. Primero, Dios ha ordenado y controla los tiempos de curación. Este es mi primer punto. Dios ha ordenado y controla los tiempos de curación. Puede ser versiones que traduzcan sanación, curación, creo que son la misma palabra. La idea, hermanos, detrás de esta palabra quiere comunicarnos de reparar o coser lo que está rasgado, según el significado, ¿no?, en la palabra hebrea. La idea de reparar o coser lo que está rasgado. Para nosotros, hermanos, que la curación de Dios llega de muchas maneras. De muchas maneras. Ya sea, vamos a pensar primero en el bienestar de nuestras almas. Nosotros necesitamos sanación como personas, vamos a decir, caídas. Y el Señor nos ha dado sanidad a nuestra alma. Y decir que ahora estamos sanos espiritualmente es por la obra de Dios. Ahora, si eso tiene que ver con la intervención de Dios. Ninguno de nosotros, ningún mortal, ningún pecador por sí mismo puede sanarse. Y de ahí que Isaías diría, por sus llagas fuimos sanados. Hermanos, qué versículo. Ahora, si Dios no designara la sanidad para tu alma, estás enfermo espiritualmente. Y de ahí que Isaías dice, desde la planta de vuestros pies hasta la coronilla están enfermos. Muchos han usado esos pasajes para mostrar en realidad, ¿no?, que Dios, hablando de la sanidad física, primero lo espiritual. Isaías muestra que todo el pueblo de Israel estaba así, no que todos literalmente, físicamente estaban enfermos. Y en capítulo 50 dice, por sus llagas fuiste sanados. Eso es lo espiritual. Pero si Dios, hermano, no designa tu sanidad, es como decir, Dios te deja en tu pecado, Dios te deja enfermo, te deja ahí para que puedas morir en tus pecados. Y si es que no hay sanidad, solamente va a haber muerte, va a haber matanza, solamente va a haber destrucción. Quiero leer con ustedes 3 pasajes. Ahora vamos a decir que Dios tiene su tiempo para curar a cada hombre, a cada mujer. Isaías capítulo 38. Espero en el tiempo prudente, hermanos, en esta noche hacer unos 40 minutos lo que tengo preparado por ustedes. Isaías capítulo 38, versículo 5. Ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días. Bueno, esta historia lo sabemos que tiene que ver con la enfermedad y curación de Ezequías, pero es Dios, hermanos, que le da un tiempo, ¿no? 15 años, nada más. Deuteronomio, esa es de manera literal, pero de manera figurada quiero que podamos ver el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Dice las Escrituras, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Y escuche lo que dice, yo hago morir, no es el lenguaje de Eclesiastés, y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hermanos, Dios dirige su historia, Dios sabe quiénes están enfermos. Dios dice aquí, yo hiero y yo sano. Espiritualmente puede citarse, hermanos, el Salmo 147, pero para sus notas, Oseas capítulo 6, versículo 1. Ahora quiero que vamos a 2 textos, vamos a leer, porque me estoy introduciendo ya así en el tema en sí. El Salmo 147, versículo 3. Dice el texto, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Como también nos diría el Salmo 103, versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y mi última cita, hermanos, para este tema que estoy abordando, Isaías capítulo 57, versículo 19.
poniendo alabanza en los labios, dice el texto, paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Dice el Señor y yo lo sanaré. Hermanos, hay mucha cita. Y Salomón dice que hay un tiempo para curar, hay un tiempo para sanar. Ahora voy a empezar diciendo que Dios puede, hermanos, curar milagrosamente a los que están enfermos, sin medios, en cualquier ocasión. Así fue con Cristo, así fue con los apóstoles. Hemos tratado de explicar, muchas veces era la era apostólica y el embajador que era Cristo, y los embajadores que los apóstoles tenían que, hermanos, que confirmar al mensajero. Y esa manera como Dios autentificaba, ¿no?, que Dios estaba con ellos. Hoy se busca un movimiento de sanidad, un movimiento apostólico o tiempo de sanidad, pero hermanos, todo es contraria a la práctica como se hacía. Estoy empezando a decir, Dios puede usar, hermanos, a hombres, sí puede usar como lo hizo a los apóstoles, pero para confirmar el mensaje. Ustedes saben incluso que la sombra de Pedro, de Pablo, podía dar vida, podía sanar. Si tenemos la historia detrás de Cristo, ¿no? Hay una mujer que tiene flujo de sangre muchos años y solamente si quiere tocar el borde de su manto, entonces sería sanado. Pero es hoy día lo que se ve un espectáculo a veces cuando uno ve esos canales, como quieren hacer algo similar o tocar el borde o el abrigo del ungido del apóstol, entonces puede ser sanado. Hermanos, qué ridículo, qué ridículo. Estoy diciendo, Dios puede sanar milagrosamente, como Cristo lo hizo, sí. Cristo lo hizo dando vista a los ciegos, dando oído a los que eran sordos, el cojo caminaba. En otras palabras, no hay nada, hermanos, que nuestro Dios no pueda hacer para que aquel que le falte algo, Dios lo pueda dar. Pero Dios también puede, hermanos, voy a decir ahora, sanar a través de medicamentos, suplementos, tratamientos, ejercicios, descanso físico, dieta. Tal vez usted no considera, hermano, pero en la sabiduría de Dios está todo eso. Hay un tiempo, dice Salomón, de curar. Tal vez como cristianos, yo sé que ustedes oran si algo les sucede inmediatamente, pero hermanos, Dios sabe la manera, porque al final, cuando yo voy a terminar de decir, puede ser que como un Pablo al final tú nunca te sanes. Pablo pidió 3 veces por ese aguijón que no sabemos qué era. Al final Dios dijo, bástate mi gracia. Pero Pablo, cuando murió y cuando ahora está en la presencia de Dios y cuando su cuerpo sea glorificado, será quitado ese aguijón. Dios va a cumplir su palabra, hermanos. Así va a ser con cada cojo, con cada ciego o cualquier enfermedad que uno puede percibir o tener en este cuerpo. Dios puede usar los medios, sí, pero es Dios quien elige sanar, es Dios quien elige quién no se va a sanar. Y eso no le quita a Dios que Dios, vamos a decir, que no tenga el poder para hacerlo. Voy a seguir. El Salmo 103 nos muestra, Él es quien sana todas nuestras enfermedades. Pero al mismo tiempo quiero que podamos comprender, Dios usa los medios. Hay sanidades, voy a decir ahora, legales y hay sanidades ilegales. Porque uno puede sanarse de la manera legal, usando la ciencia, el conocimiento, los medios, pero también otros usando otros medios que no van de acuerdo a los mandamientos. Que uno obtenga, vamos a decir, un ejemplo, no sé si es que puede ser apropiado tomar órganos de otras personas para que te implanten a ti. Y a veces tienen que buscar órganos así en los hospitales para vender, para que otro tenga. Pero eso es algo ilegal, ¿no? ¿Qué hacen los doctores? Es algo ilegal. No, la Biblia dice no matarás. Y a veces hay secuestro de niños, niñas, ¿para qué? Para vender sus órganos, para que otro tenga vida. Eso es algo ilegal, hermanos. Los mandamientos contemplan, o la ley dice, no
matarás, porque esos niños están en pleno desarrollo, pero eso pasa. Ahora, tal vez con la pregunta que muchos podemos luchar, ¿por qué Dios sana a esa persona, pero no me sana a mí, ni a mi hijo, ni a mi pareja, ni a mi padre, ni a mi abuelo, si le hemos invocado tanto tiempo? Creo que entender uno de los temas, vamos a decir, profundamente respecto a esto es la soberanía de Dios. Tienes un Job, ustedes saben la historia. Todo se desarrolló en el tiempo de Dios para que Job pudiera ser el Job que era en capítulo 1 hasta el capítulo 4. Hay muchos eventos. Quiero que pueda usted abrir sus ojos en Juan capítulo 5 a mi pregunta para responderle. Y ahí usted tiene cuando se movía el estanque en Betesda, ahí en Jerusalén. Había muchos enfermos, ciegos, cojos, pero cada cierto tiempo el estanque tenía que agitarse y todos tenían que ir, ¿no? El que llegara primero, dice, no, se sanaba. Ahora, yo sé que en la capacidad de todos ellos es difícil, ¿no? El cojo no puede avanzar y el ciego no ve, pero Dios, hermanos, en esas circunstancias, se nos dice o nos informaba en Juan capítulo 5 versículo 4, alguien tenía que quedar sanado, pero eso estaba en el poder de Dios, estaba en Dios, y no todos llegaban, hermanos, a ese estanque. Versículos 7 y 8 de ese capítulo podemos ver que el Señor solamente elige a uno. El Señor elige a uno. Y eso es sorprendente. Entonces, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no sana a todos? ¿O por qué Dios no me responde a mi petición? Gracias, hermano. Si en esa narración o esa historia vemos que el Señor solamente elige sanar a uno, hermanos, Dios sana, voy a decir, a algunos en su tiempo señalado, pero a otros no. Incluso puede optar sanar a un hombre impío y dejar al piadoso con la enfermedad. Ese es el Dios que se revela. Porque todos queremos un Dios que nos haga todo el bien, ¿no? Pero el Dios que se revela, hermano, ese es el Dios. Yo no sé, hermanos, la respuesta específica por qué lo hace. Pero sí sé de manera general, es para el bien del hombre, para el bien de Job, para el bien de José, para el bien de tu alma. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien. Incluso esa enfermedad. Porque nuestro Dios tiene un plan, vamos a decir, más elevado. Cristo dijo, no haré lo que yo quiero con lo que es mío. Si en la salvación aceptamos, aborrece a Esaú y elige a Jacob, pero ¿por qué en la salud no? La semana pasada dijimos, te duele tal vez, ¿no?, ver que alguien es asesinado de manera ilegal, pero tú tomas más fácil el bienestar de que Jesús fue asesinado porque te hace bien a ti. Pero al abordar este tema es lo mismo, hermanos. Que Dios al final es más sabio. La pregunta tal vez que nos podemos hacer es que si estamos muertos o estábamos muertos igual que Adán con sus propios pecados, ¿acaso no merecemos la muerte y Dios nos ha dado la vida? Yo creo, hermanos, que esas preguntas son reflexivas. ¿Acaso, hermanos, te has quedado en la maldición de la ley? La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo se hizo maldito por ti. En otras palabras, hermanos, Dios te ha dado salud espiritual y debieras estar muy agradecido. Probablemente con enfermedad, tal vez no sea lo mismo pensar, pero piensa en eso. Pudo dejarte en el estado de Adán, pudo haberte dejado sin un mediador, pero Dios lo ha hecho. Yo sé que a veces cuando uno entra en ese tiempo, vamos a decir, de tinieblas, como que es difícil.
Pero piensa en Juan 5, ahí tienes muchos cojos, muchos ciegos, y Cristo solamente sana a uno. Es el Dios, hermanos, que se revela. Y todo lo que uno puede decir en este mundo, para muchos diría, eso no es justo. Para él dice, pero yo predico, yo evangelizo, y yo doy mi dinero, estoy sirviendo, pero el impío tiene todo, salud, y yo no tengo salud. Cuando pienses eso, hermanos, primero piensa en que Cristo te ha sanado espiritualmente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que el Espíritu Santo nos dice que somos sanados por las llagas del Señor Jesús, porque Él llevó todas nuestras miserias. Para el impío, para el pecador, hay sanidad. Para tu alma sí. Hay expiación, vamos a decir, para tu enfermedad espiritual, sí. Es la expiación de Cristo. Es mejor, hermanos, esa sanidad. Siempre hemos entendido, a Cristo le siguieron por el pan, por la salud, por todo lo que daba. Pero al final muchos recibieron la salud y nunca fueron agradecidos, y muchos de ellos nunca fueron salvos. ¿De qué sirve ser sanado cuando vas a perder tu alma? Todo beneficio, hermanos, todo viene de Dios. La pregunta es si somos agradecidos de la sanidad que tenemos hoy. A veces no somos tan agradecidos. Pero yo te diría, solamente ve al hospital y te darás cuenta de que todos los que están ahí no tienen salud. O ve a una clínica y vas a ver pacientes haciendo cola para ser atendidos. Podemos dar gracias a Dios entonces por la sanidad. Ahora, siempre, hermanos, puede decir ahora, hay esperanza de curación para el cristiano. Porque tienes un buen Padre. No debe ser temido tu Dios. Cuando puede ver cristianos, tal vez entre nosotros, yo veo algunos con dolores, tal vez, como dije hasta aquí, yo sé que sufres, pero voy a decir lo siguiente, hermanos, que hay un tiempo señalado por Dios para tu curación. Quiero que lo entiendas así. El hecho de que Dios hasta ahora no te ha respondido no significa que nunca va a sanarte. Dios, hermanos, te va a sanar. Dios es soberano. Dios es poderoso, hermanos, y lo va a hacer. Y lo va a hacer en su tiempo. Pero necesitas fe. Necesitas confiar en su plan sabio. Necesitas confiar. Para el Señor no solamente sana físicamente, como dije, hay otros medios. Hay otros medios. A veces nosotros queremos inmediatamente que todo ocurra, ¿no? Y si no es así, me retiro de la iglesia. ¿Qué Dios es ese? Bueno, muchos han dado la espalda así. Pero hay otros medios. Ahora voy a enumerar nada más para aprovechar el tiempo que Dios ha dado para el bienestar de tu alma. La Santa Cena es uno de ellos. La oración, la lectura de su palabra, todo eso, hermanos, te nutre, te da salud. Porque si tú no te alimentas de todos los medios que Dios te ha dado, hermanos, te vas a enfermar. Yo creo que pensamos en lo físico, sí. Pero, hermanos, si tú descuidas lo espiritual, entonces, ¿de qué sirve tener salud física cuando no tenemos salud espiritual? ¿Estás aprovechando de esos medios que Dios nos da? Todos somos llamados, hermanos, a participar de esos medios. Comer, beber, la comunión de Cristo. Participar de la cena del Señor, no solamente del evento físico. Entonces la sanidad de Dios lo tendrás. Ahora quiero que podamos pasar al siguiente punto, es Dios ha ordenado y controla tiempos de derribar. Nuestro texto dice no solamente tiempo de curar, sino dice tiempo de derribar. Estoy diciendo Dios ha ordenado y controla esos tiempos.
La palabra aquí para derribar significa, hermanos, bueno, transmite un acto violento que destruye lo que se construyó o estableció previamente. Mientras que matar, sanar, parecen más aplicables a las personas, pero la destrucción y la edificación aquí, hermanos, parecen más aplicables, vamos a decir, a instituciones sociales, familias, iglesias, a naciones. Y en ese sentido voy a usar ahora o explicar la palabra derribar. Y el Señor quiere, hermanos, que recordemos que aquel que mata, vamos a decir, según Eclesiastés, aquel que sana a una persona, también es quien destruye y edifica la familia, la iglesia, también una nación. La preordenación de Dios, como hemos ido usando esta palabra en esta serie, es que Dios, hermanos, ha diseñado que sea así, con una familia, con una iglesia, con una nación. Y aquí tienes a un Salomón, como hecho en capítulo 1, arrepentido o quebrantado, que nos está mostrando. Él fue, vamos a decir, por su pecado, por su necedad, fue quebrantado, fue derribado. La mujer derribara al corazón sabio de Salomón. Hubo una ruptura. Ahora, tal vez sin ir más a fondo, vamos a decir que cuando hablamos de derribar, hablamos de que cuando algo se rompe, hermanos. Si hay un muro, ese muro se derrumba. Puede ser que nosotros mismos lo derribemos, puede ser que otros lo derriben, así como los muros de Jerusalén fueron derribados. Y voy a decir de la misma también que hay, vamos a decir, un derrumbamiento legal como también ilegal. Cuando son justas las causas, hermanos, es correcto, pero cuando son injustas, vamos a decir, no es correcto. Y vamos a sentir, a medida que voy avanzando, quiero que vamos a ir considerando dentro del matrimonio, dentro de la iglesia. Ahora, para Dios revertir ese muro o volver a construir, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Por ejemplo, cuando un matrimonio se derrumba, Dios puede volver a edificar. Y de ahí que el Salmón dice, tiempo de derribar, tiempo de edificar. Primero, consideremos entonces el matrimonio por un momento para los casados y aquellos que se van a casar, pero si hay muros en el matrimonio, hermanos, que deben proteger esa relación, y muchas veces esos muros se han derribado siempre por causa del pecado. Eso tiene que entenderse para empezar. Puede ser la caída en adulterio, puede ser el abandono de un cónyuge, incluso la muerte puede separar. Ahora, hay pecados que yo quiero que se pueda considerar aquí. Según Romanos, algunos testifican, algunos dicen que si es que cualquiera de estos eventos sucede, ¿no?, puede haber otra solución a ese pecado, es el divorcio. Hermanos, yo creo que este tema es a veces para mí muy sensible, pero nosotros hemos entendido desde una perspectiva que el divorcio, hermano, no es contemplado por Dios. Pero para unos es ese tema, que por un abuso físico o verbal, entonces se derrumbó tu matrimonio, entonces se termina esa relación, no hay más comunión. Pero también, hermanos, puede ser no solamente verbal, puede decir que también cuando dos cónyuges o una pareja empiezan a mentirse, se empieza a romper esos muros. Estoy diciendo que Dios controla, dirige todo eso, también Dios ve. O cuando una familia no se adora, no se alaba, no se exalta a Jesucristo, o cuando empieza a faltarse de respeto, cuando se descuidan, se empiezan a caer los muros. De ahí que Dios, hermanos, puede también edificar. Pero algunos ven como es la alternativa a esto, el divorcio, que es irreconciliable. Bueno, la Escritura no nos muestra eso. Por lo contrario, aquellos que están casados deben lamentarse, deben afligirse por los pecados. Y vamos a decir una vez más ese lenguaje que siempre he dicho, ¿no? Deben hacer todo lo posible para volver a restaurar lo que han perdido. Así que primero buscar el perdón en Dios, buscar perdón en tu pareja.
Como dice Mateo capítulo 18, versículo 22, si hay que pedir perdón 70 veces 7, hay que hacerlo. Y es la manera para que nuevamente ese matrimonio que ha sido roto o ha sido derribado puedan ser nuevamente ordenados por Dios. Y así ha sido, hermanos, para que consideremos más a fondo cómo se derrumban los muros de la iglesia de Cristo. Porque hay tiempo de derribar. Y esto también ha sido ordenado por Dios, hermanos. Quiero que veamos de esta manera, cuando aparece la falsa doctrina en una iglesia, hermanos, se derrumba esos muros. ¿Por qué? Porque ha entrado a la iglesia. Y eso va rompiendo esos muros. Cuando hay una adoración que no es de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, podemos decir una adoración corrupta. O cuando los líderes o los ancianos tienen un gobierno así tiránico, donde hay autoritarismo, los muros de la iglesia se derrumban. Vemos este derrumbe, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con Jeroboam cuando introduce imágenes de adoración. Cuando los sacerdotes estaban innovando la adoración. 1 Reyes capítulo 12, versículo 25 al 33. En el Nuevo Testamento tenemos a los falsos maestros que traen doctrinas falsas. Romanos capítulo 16, versículo 7. Lo que los apóstoles no habían enseñado, había otros traído. Entonces los muros de la iglesia se estaban derrumbando. Cuando sextas denominaciones empiezan vamos a decir, a usar el disfraz de la libertad religiosa, de que Dios no te va a hacer nada, de que puede ser permitido, entonces, hermanos, se derrumban los muros de la iglesia, porque no se está protegiendo la verdad. Cuando la paz, la pureza, la unidad de la iglesia, hermanos, no se mantiene, entonces vamos a ver esos muros caídos. Pero eso está, hermanos, en el control de Dios. Puede ser que sea un derrumbe, hermanos, para siempre de esa iglesia. Ya cuando la iglesia tolera el pecado, cuando ya no se adora al Dios de Escrituras, esas iglesias pronto van a desaparecer. Tienes Apocalipsis capítulo 7. En la historia, hermanos, solamente se puede conceder una de las dos iglesias que han estado tal vez más de 500 años. Pero las demás iglesias, antes de esos años, todos fueron derrumbados, desaparecieron. Porque Dios había señalado lo que cada iglesia tenía que corregir y nunca lo hicieron. Y eso es por la adoración, hermanos, porque había entrado también la falsa doctrina. La pureza, hermanos, la unidad, la paz de la iglesia no debe abandonarse, debe perseguirse. Si no hay eso, hermanos, estamos derrumbando, vamos a decir, la iglesia del Señor. Pero también hay un tiempo, hermanos, vamos a decir ahora, designado por Dios, de que una iglesia infiel sea derrumbada. Es muy distinto. Cuando tú ves, lleva un nombre a una iglesia, pero tú sabes que en esa iglesia no se predica la sana doctrina, entonces Dios puede derrumbar esa iglesia y es legal. Ahora, tal vez eso es un poco común que vemos, pero en ese lugar, hermanos, todo es, vamos a decir, corrupción espiritual. No hay cristianos, hay tal vez anticristianos. Y no se está predicando a Cristo, y la corona vamos a decir, de la cabeza de Cristo, hermanos, no está en ese lugar. El evangelio no se está predicando, hay idolatría, hay adulterio espiritual. Entonces Dios tiene que derribar esa iglesia. Por último, Dios ha ordenado y controla los tiempos de edificación. Versículo 3, la parte final de nuestro texto, dice tiempo de edificar. Ahora, aquí quiero que podamos ver entonces, si este Dios puede derrumbar, también es el Dios que puede edificar. Dios puede destruir, sí. Dios puede dar vida, sí. Y vida lo ha hecho dándonos fe, hermanos. Dios edifica matrimonios. Dios edifica iglesias. Dios edifica o restaura naciones. Y ahí la esperanza para ti y para mí, hermanos.
Este Dios es digno entonces de que nosotros depositemos nuestra confianza como un niño lo hace con su padre. Hay un tiempo que Dios ha designado para la edificación. Y no es en nuestro tiempo, no es el tiempo del hombre, que es Cronos, el Kairos, el tiempo de Dios. Y Dios lo hace, hermanos, para su gloria, para el bien de los suyos, porque Dios los ama, Dios se deleita en ellos. Ve a los que están en desesperanza, los ayuda. Entonces Dios ha ordenado esos tiempos de edificación. Si cuando tienen que reconstruirse las murallas de Jerusalén, Esdras, Nehemías, lo hace. No hay impedimento. Y eso queda ordenado, hermanos. Cuando se trata de restaurar su iglesia, cuando ha habido apostasía, cuando las iglesias han apostatado, hermanos, Dios ha guardado su remanente y la iglesia, hermanos, ha sido restaurada. Se dice que hubo un un tiempo de oscuridad, de tinieblas, desde el año 500 hasta el año 1500. Pero que con la reforma se recuperó la iglesia. Es tiempo de edificar y Dios lo ha hecho. Y generalmente, hermanos, cuando Dios hace eso, nos hace ¿para qué? Para mostrarnos nuestro pecado. Para que la iglesia vea su corrupción. Y así ha sido, hermanos. Y siempre empiezan por los líderes todo esto. Porque al final los líderes terminan dirigiendo a la multitud. La pregunta para nosotros hoy sería: ¿es usted alguien que, vamos a decir, derriba, o es alguien que usted edifica en su matrimonio, en su iglesia, en su país? Porque no queremos de aquellos que destruyen, que rompen muros. No, hermanos. Estás orando fervientemente por la paz, por la pureza, por la unidad de tu iglesia. Debieras hacerlo. Cuando tú no eres agradecido con tu hermano, estás rompiendo muros. Cuando tú no muestras gratitud a tu pastor, a aquel que te sirve, estás rompiendo muros. ¿Quieres ser usado por Dios como un destructor o como un constructor de Dios? Yo sé que todos quieren ser usados, hermanos. Entonces tomemos, hermano, la palabra del Señor, renovemos nuestro compromiso, nuestro pacto delante del Señor y busquemos, hermanos, de aquellos que edifican, de aquellos que buscan la unidad, la paz de la iglesia. Igual en tu matrimonio. Es el Dios, hermanos, que ha ordenado esos tiempos de edificar. Oremos. Soberano Señor, tu palabra nos llega a nuestras mentes, pero queremos, Señor, que no solamente puedan quedar ahí, sino que puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Queremos adorar a ese Dios que se revela en las Escrituras, no adorar a un Dios de nuestra concepción o de nuestra imaginación. Señor, cuando hemos hecho eso, es idolatría. Que cada uno de nosotros pueda comprender: este es el Dios en quien han profesado su fe, es el Dios de las Escrituras en quien han creído. Señor, queremos pedir una vez más, en medio de nosotros, ser aquellos que si no tienen salud, Señor, brinde salud para ellos. Señor, si nosotros hemos derribado, oh Señor, tengas misericordia de nosotros, porque tú puedes derribarnos. Recuerdo, Señor, ahí en Hechos 5, Ananías y Zafira, mintiendo, buscando ocultar. Señor, obraste en justicia y fueron derribados instantáneamente, murieron. Padre, tu palabra ha de cumplirse. Solamente pedimos que nos des la oportunidad de corregir lo que, Señor, donde nos hemos equivocado, de poder enmendar donde hemos fallado. Tú eres un Dios de segundas oportunidades, un Pedro, Señor, que fue usado grandemente, aún después de haber negado a su maestro. Señor, tú das oportunidades muchas veces,
Permítanos seguir sirviéndote conforme, Señor, nos sigas capacitando. En Jesucristo te pedimos todo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos.